Muy buenas noches, señores, bienvenidos, bendito Padre, de nueva cuenta te agradecemos con todo el corazón que nos hayas puesto en este lugar, Señor, para escuchar tu palabra, para predicar tu palabra, para que sean muchos los que presten oído a los que tienes que decirles el día de hoy, para que tu mensaje sea escuchado por miles, Señor, por todo el mundo, para que tu eminente regreso sea pronto, sea a la vuelta de la esquina, Señor, que estés con nosotros, reinando por siempre y para siempre con tu justicia divina. Te alabamos, te bendecimos y te damos toda la gloria a ti, el único digno de recibirla. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén. Muy buenas noches, señores, pues ya estamos aquí de nueva cuenta y vamos a comenzar con la lectura de una vez. No vamos a estarle dando vueltas. Comenzamos con la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo acerca del versículo del día de hoy, que fue de la carta de Santiago, capítulo 5, versículo 13, y escrito está: ¿Está alguno entre ustedes afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Esta es la palabra llena de amor que nos impulsa a creer y depositar nuestra vida en la fidelidad y bondad de Dios, que nos las otorga sin medida para aprender a vivir contentos con los que nos da a todos cada día, conforme a su voluntad. Así que cantémosle con gran voz y entusiasmo lo que escrito está. Mi porción es el Señor, he dicho que guardaré tus palabras, tu presencia supliqué de todo corazón, ten misericordia de mí según tu palabra. Salmo 119, versículos 57 y 58. Nosotros sabemos que tu misericordia llena la tierra. Aleluya. Más bien, todos deberíamos de cantar alabanzas al Señor en cualquier situación en la que estemos. Estemos tristes, alegres, atribulados, gozosos. En todo tiempo deberíamos de cantarle al Señor, porque a final de cuentas eso es algo que nosotros le damos a Dios. Es algo de lo poco que le podemos dar a nuestro Señor, cantarle alabanzas con todo el corazón, pero con todo el corazón. Hay alabanzas de endecha, hay alabanzas de alegría, hay alabanzas de gozo, hay alabanzas solo porque es Dios. Hay tantas alabanzas que le podemos dar. Acabamos de leer 150 alabanzas en el libro de Salmos. Entonces, de todo tipo, en todo momento y en cualquier situación, la alabanza pertenece a nuestro Dios Padre Todopoderoso. Vamos a comenzar con la lectura. Iniciamos con el capítulo 13 del libro de Proverbios y escrito está: El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Del fruto de su boca el hombre comerá el bien, mas el alma de los prevaricadores hallará el mal. El que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. El justo aborrece la palabra de mentira, mas el impío se hace odioso e infame. La justicia guarda al de perfecto camino, mas la impiedad trastornará al pecador. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. El rescate de la vida del hombre está en sus riquezas, pero el pobre no oye censuras. La luz de los justos se alegrará, mas se apagará la lámpara de los impíos. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. La esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. El que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. La ley del sabio es manantial de vida, para apartarse de los lazos de la muerte. El buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. El mal mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. El deseo cumplido regocija el alma, pero apartarse del mal es abominación a los necios. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. El mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados con el bien. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. En el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. El justo come hasta saciar su alma, mas el vientre de los impíos tendrá necesidad. Capítulo 14 del libro de Proverbios, escrito está: La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba.
El que camina en su rectitud teme al Señor, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. En la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios los guardarán. Sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. El testigo verdadero hablará mentiras. El testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentiras. Busca el escarnecedor la sabiduría y no la halla, mas el hombre entendido la sabiduría le es fácil. Vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. La ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. Los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. El corazón conoce la amargura de su alma, y el extraño no se entremeterá en su alegría. La casa de los impíos será asolada, pero florecerá la tienda de los rectos. Hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. De sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. El que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Los simples heredarán necedad, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. Los malos se inclinarán delante de los buenos, y los impíos a las puertas del justo. El pobre es odioso aún a su amigo, pero muchos son los que aman al rico. Peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. No yerran los que piensan el mal, misericordia y verdad alcanzarán. Los que piensan el bien, en toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Las riquezas de los sabios son su corazón, pero la insensatez de los necios es infatuación. El testigo verdadero libra las almas, mas el engañoso hablará mentiras. En el temor del Señor está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. El temor del Señor es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. En la multitud del pueblo está la gloria del rey, y en la falta de pueblo la debilidad del príncipe. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. En el corazón del prudente reposa la sabiduría, pero no es conocida en medio de los necios. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta a las naciones. La benevolencia del rey es para con el servidor entendido, mas su enojo contra el que lo avergüenza. Capítulo 15 del libro de Proverbios escrito está: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Los ojos del Señor están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. En la casa del justo hay gran provisión, pero turbación en las ganancias del impío. La boca de los sabios esparce sabiduría, no así el corazón de los necios. El sacrificio de los impíos es abominación al Señor, mas la oración de los rectos es su gozo. Abominación es al Señor el camino del impío, mas él ama al que sigue su justicia. La reconvención es molesta al que deja el camino, y el que aborrece la corrección morirá. El Seol y el Abadón están delante del Señor, cuanto más los corazones de los hombres. El escarnecedor no ama al que le reprende, ni se junta con los sabios. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. El corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Mejor es lo poco con el temor del Señor que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor, que de buey engordado donde hay odio. El hombre iracundo promueve contiendas, mas al que tarda en airarse apacigua la rencilla. El camino del perezoso es como seto de espinos, mas la vereda de los rectos como una calzada. El hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. La necedad es alegría al falto de entendimiento, mas el hombre entendido endereza sus pasos. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo,
mas en la multitud de consejeros se afirman. El hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. El camino de la vida es hacia arriba, el entendido para apartarse del Seol abajo. El Señor asolará la casa de los soberbios, pero afirmará la heredad de la viuda. Abominación son al Señor los pensamientos del malo, mas las expresiones de los impíos son limpias. Alborota su casa el codicioso, mas el que aborrece el soborno vivirá. El corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. El Señor está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. La luz de los ojos alegra el corazón, y la buena nueva conforta los huesos. El oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. El temor del Señor es enseñanza de sabiduría, y a la honra procede la humildad. ¡Wow! Híjole, miren, qué difícil sería escoger un proverbio para poderlo explicar. Híjole, es que todo lo que leímos es sabiduría puesta en práctica. Es volver a leer despacito cada uno de los proverbios, cada capítulo de proverbios, y ver de qué manera nos está enseñando a comportarnos a los justos. Recuerden que desde el capítulo 11 estamos leyendo la diferencia entre el justo y el impío, y por eso como que hay una confrontación entre ellos, no confrontación, una comparación entre lo que le espera al impío y entre lo que le espera al justo. Si lo volviéramos a releer, nos daríamos cuenta que las bendiciones que le esperan al justo son increíblemente más benévolas que las que le pueden esperar al impío. Es muy difícil escoger un solo proverbio. Por eso el Señor ha puesto en nuestro corazón que diariamente subamos un proverbio, un proverbio de un capítulo y 1 o 2 versículos al mismo tiempo, y poder dar una explicación en un minuto. Si ustedes se fijan en los shorts que hacemos para YouTube y en los reels que hacemos para Facebook, leemos el libro de Proverbios diariamente y en un minuto tratamos de dar una explicación, pero no se puede quedar ahí. Volvamos a leer lo que releemos. Por ejemplo, hoy leímos el capítulo 3 del libro de Proverbios, de los versículos 22 al 24, e hicimos una pequeña explicación. Ahí sí vamos prácticamente versículo por versículo explicándolo, porque es demasiado lo que tiene que enseñarnos el libro de Proverbios, aplicando la sabiduría y la inteligencia a nuestro modo de vida, cómo debe de ser la vida cristiana. Y en estos 3 capítulos lo acabamos de leer. Sin embargo, si me dieran a elegir un capítulo donde pudiéramos escoger uno, el primer versículo del capítulo 14, para los que tenemos la dicha, el gozo de estar unidos en el vínculo sagrado de matrimonio ante el Señor y no los hombres ante el Señor. Digo, también el Señor dice que tenemos que obedecer las leyes humanas, entonces hay que casarnos tanto por lo civil como en la presencia del Señor. Pero bueno, ese es tema de matrimonios que a lo mejor algún día daremos por ahí un pequeño curso. Pero aquí este versículo, el primer versículo del capítulo 14, que dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. No tienen idea, o ustedes jóvenes, esto va dirigido a ustedes jóvenes, los que están solteros. Busquen una mujer conforme al corazón de Dios. No busquen mujeres entregadas al mundo o que dan una apariencia de piedad y no comprenden los designios del Señor. Muchas veces nosotros nos dejamos guiar por la vista y hacemos a un lado lo que el Señor ya ha elegido para nosotros, la ayuda idónea. El Señor ya la tiene dispuesta. Ustedes, varones solteros, lo que tienen que hacer es orar diariamente a Dios por la esposa que va a poner en su vida, que la cuide, que la proteja, que la bendiga, que la haga llegar con bien hasta el momento en que se vuelvan una sola carne. Esta debe de hacer la oración de alguien que está soltero y tiene el anhelo de formar una familia. Si tú andas buscando desesperadamente una pareja con la cual unir tu vida, y vas y te juntas, porque ahora ya ni siquiera se casan, porque yo siempre he dicho que el matrimonio es para hombres y lo demás es para payasos. Esa es la verdad. El matrimonio es para hombres de verdad, guerreros de Dios, varones de Dios. Lo demás de vivir en unión libre o juntos pero no revueltos y todo, eso es de payasos, eso es de cobardes.
Si usted ya el Señor le puso una ayuda idónea, únase en sagrado matrimonio como ella para que sea una sola carne y para que vea lo que el Señor tiene para usted. Los demás que están en unión libre, los que están juntos, discúlpenme, les ofrezco una disculpa si los ofendo, pero eso es para payasos, eso es para cobardes. Hay que casarse conforme a lo que dice el Señor. Pero bueno, eso es para los solteros. Ahora, para los que ya estamos unidos en matrimonio, en el vínculo sagrado del matrimonio que instituyó nuestro Dios en medio de su palabra, quien hemos tenido la fortuna y la gloria de conocer a la ayuda idónea que Dios ha puesto a nuestro lado, es una bendición que ustedes no tienen idea. Para los que estamos casados, cuando conformamos un matrimonio conforme al orden de Dios, no conforme al orden del hombre, no conforme al orden de lo que nosotros creemos, sino conforme al orden de Dios, que debe de ser amistad, noviazgo, matrimonio y familia. Ese es el orden de Dios: amistad, noviazgo, matrimonio y familia. Ese es el orden perfecto de la palabra de Dios para unirse en matrimonio. Pero aquellos que ya estamos en matrimonio, dice, la mujer sabia edifica la casa. La bendición que tienes cuando tienes una esposa conforme al corazón de Dios, como varón, es un orgullo, es un alivio, es un deleite saber que estás apoyado, que tienes a esa ayuda idónea a tu lado, que te va a ayudar, y te va a ayudar en todos los sentidos. Te va a llamar la atención cuando estés portándote mal, cuando te desvíes del camino, te va a dar clases cuando crees que lo que estás haciendo está bien y sin embargo el Señor le revela a ella cosas, le da cosas conforme a la lectura de su palabra, y te va ayudando en el camino. Cuando agarras, te quedas sin trabajo o no hay los recursos suficientes para proveer, como varones estamos preocupados porque el que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Entonces, hasta nos andamos ahí mordiendo las uñas, no tenemos un descanso tranquilo porque tenemos que proveer. Pero cuando tienes a una mujer sabia, sabes que ella te va a ayudar, te va a apoyar, no te preocupes, el Señor nos va a proveer, que sea frijolitos, aunque sea arrocito, la mesa está rebosante de comida. Y además tenemos la fortuna a veces de que la mujer se dedica al hogar, la mujer cristiana se dedica al hogar, por muy machista, perdónenme la palabra que se escuche, la mujer cristiana se dedica al hogar. Sin embargo, eso no quiere decir que solamente se dedique a estar estirando la mano. Esa mujer tiene que hacer rendir la provisión que se les da. Nosotros como varones prácticamente le tenemos que dar, por ejemplo, tenemos que darle el 60% de todos nuestros ingresos, el 60%, pero además nosotros como varones nos debemos hacer cargo de la casa. Pero confiamos plenamente que ese 60% que le damos a esa ayuda idónea que tenemos al lado va a ser perfectamente bien administrado, tan es así que nunca vamos a padecer escasez severa. Esa es una mujer sabia que edifica su casa. Si tú le das el 60-80% de tus ingresos a una mujer que no está conforme al corazón de Dios, inmediatamente que recibe el dinero se va a ir a pintar el pelo, se va a ir a arreglar las uñas, va a comprarse ropa, va a comprarse zapatos, va a hacer mil tonterías, y esa es la palabra, va a hacer mil tonterías con el dinero que se le otorga. Sin embargo, la mujer sabia lo primero que hace es proveer para el hogar y mantener el hogar estable, ver por el bien de la familia que no le falte comida y hacer rendir esa administración. Las mujeres son unas administradoras tremendas del hogar, por eso el hombre, por eso como varón cristiano, como matrimonio cristiano, ni siquiera debes de tener dolor en llegar y decirle: toma, viejita chula, deleite de mis ojos, aquí está el 80% de mi sueldo y yo pago los gastos de la casa, aquí está el dinero. Nunca pregunto yo: ¿qué vas a hacer con este dinero? ¿Cómo lo vas a distribuir? ¿Qué compraste hoy? Jamás debe de pasar en nuestra mente como varones, porque la mujer sabia que edifica su casa lo distribuye de manera tal que no falte absolutamente nada. Y lo vamos a leer más adelante todavía, cómo la edifica sobre 7 columnas esa casa. Sin embargo, la mujer necia la destruye. La mujer necia a la que le das tú el fruto de tu trabajo, el trabajo de tus manos, lo que te cuesta ganar, lo que te cuestan esas penalidades, y llegas y se lo das y no te da una administración correcta, pues o la metes en orden conforme al orden de Dios,
o a ver qué vas haciendo, porque una vez casados tampoco te puedes echar para atrás. Por eso les digo, el matrimonio es de hombres, lo demás es para payasos. Cásense, cásense, dejen de estar viviendo en pecado, porque aunque no lo crean, es pecado vivir en unión libre, vivir en concubinato, vivir solamente, ay, somos amigobios, como ahora le dicen. No, hombre y mujer se deben de casar bajo el orden de Dios. Y no los estoy regañando, porque luego dice mi esposa que los empiezo a regañar y a mí me toca regañiza. Pero bueno, entonces, esa es la mujer sabia, la que edifica su casa, y la mujer necia la destruye. Gloria a Dios, todos aquellos que tenemos una mujer conforme al corazón de Dios, y oramos y queremos que los varones que están casados con una mujer necia, con su ejemplo de varón, ustedes deben de llevar a su esposa, a su ayuda idónea, a que reciba los mandamientos del Señor, a que le entregue su corazón a Dios, para que puedan ser un verdadero matrimonio bajo el orden de Dios, que aunque no los va a eximir de responsabilidades, de discusiones, de malos tiempos, pero saben que de dos se hace uno, y como dice la palabra, que cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Entonces, la mujer sabia verdaderamente edifica su casa, y la necia la destruye. Vamos a comenzar con la lectura, vamos a leer completo el capítulo 5 de la segunda carta a los Corintios, y escrito está: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciera, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¡Wow! El ministerio de la reconciliación. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a sus conciencias. No nos recomendamos, pues, otra vez a ustedes, sino les damos ocasión de gloriarse por nosotros, para que tengan con qué responder a los que se glorian en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para ustedes. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan así, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De esta manera, que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo reconocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Les rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Híjole, bueno, miren, este capítulo tiene tanto para explicar que les ofrezco una disculpa si no puedo dar una explicación de todo. Pero lo que sí me gustaría es que quedara entendido algo que acabamos de leer, el ministerio de la reconciliación. Les voy a leer una cosa que encontré, bueno, una de las mejores cositas que he encontrado explicadas de lo que significa la reconciliación. Se los voy a leer un poco rápido, ya después páusenlo y escúchenlo con calma. Dice:
Acto de reconciliación, acto de eliminar un estado de enemistad entre dos personas, convirtiéndolas en amigos. En el Antiguo Testamento la idea de reconciliación estaba envuelta en los sacrificios expiatorios por el pecado. En el Nuevo Testamento la palabra catalaje y apocalátelazo se traducen como reconciliación y, y reconciliar respectivamente. El pecado del hombre le puso en situación de enemistad con Dios, como lo dice en Romanos 8:7. El Señor Jesús vino al mundo para hacer una obra de reconciliación entre los hombres y Dios. Esto lo podemos ver en el capítulo 5, versículo 10 del libro de Romanos. Dice, para resolver el conflicto entre los hombres y Dios. Este tuvo que tomar la iniciativa, como lo acabamos de leer aquí en el versículo 18 de la segunda carta a los Corintios. Él es quien hace la reconciliación en la persona del Señor Jesús, de una forma tal que lo que resta es que el hombre se arrepienta de sus pecados y consienta por la fe, diga que sí a esa obra que Dios ha hecho, para hacer entender esta maravilla a los seres humanos. Dios ha encargado a otros seres humanos que lo pregonen por el mundo, que ofrezcan la paz, el arreglo que Dios pone a disposición de los hombres. Pablo dice que Dios ha dado a los creyentes el ministerio de la reconciliación, que anuncia al mundo. Otra vez lo que acabamos de leer en el versículo 21 de este capítulo. 21. Perdón, 20 y 21. Ajá. Dice, del 18 al 21. La reconciliación entre los hombres y Dios, ahora posible, tiene también como resultado otra reconciliación entre los hombres mismos. Para comenzar, la división entre judíos y gentiles fue eliminada por el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, como lo leemos en el capítulo 2 del libro de Efesios. Esto lo acabo de tomar del Nuevo Diccionario de la Biblia de Alfonso Lockman. Es una de las mejores explicaciones que da acerca del ministerio de la reconciliación. Ya lo habíamos leído en Romanos 5 y en Romanos 8 lo que significa el ministerio de la reconciliación. Quitar la enemistad que como hombres teníamos ante Dios. Quitar ese pecado que nos hace enemigos con Dios por medio del sacrificio vicario de Cristo en la cruz. Y digo vicario, el otro día mi esposa me dice, ¿por qué dices vicario y no les explicas qué es? Ok, vicario es sustituto. Ajá, el sacrificio que Cristo hizo en la cruz tendríamos que haberlo hecho nosotros y nosotros no hubiéramos podido pagar por los pecados que tenemos. Sin embargo, Jesucristo, que fue el hombre perfecto, que fue el hombre sin pecado, se subió a esa cruz por mí y por todos y cada uno de nosotros. Pero bueno, por medio de ese sacrificio, el Señor Jesús tomó mis pecados, todos mis pecados, no los de antier, no los de ayer, no los de hoy, no los de mañana, todos mis pecados, y los cargó Él para que yo pudiera ser libre de pecado cuando acepto a Jesucristo como Señor, Dios y Salvador, y le entrego todo lo que soy. Eso hace que mi reconciliación, mi enemistad que tenía con Dios por consecuencia del pecado, sea borrado y me justifique delante de su presencia. Eso es la reconciliación. Quitar la enemistad que teníamos por culpa del pecado y ahora volvernos amigos de Dios, volvernos hijos de Dios. A grandes rasgos, eso es lo que significa la reconciliación. Pero viene algo más. Fíjense que he leído varias veces la palabra de Dios y hasta hace como unos 2-3 años puse mucho énfasis esto que dice aquí en el versículo 20. Dice así: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, les rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. ¿Se imaginan la carga que tenemos nosotros por decir que somos hijos de Dios, por decir que somos seguidores de Cristo? No, por eso les digo, el decir, somos seguidores de Cristo, soy cristiano, aleluya, recibí a Cristo. Ajá, ¿y sabes lo que recibiste? ¿Sabes todos los derechos y obligaciones que recibiste? Gloria a Dios que nos da la oportunidad de leer la palabra, porque solamente de esa manera vamos a comprender la voluntad de Dios, el propósito de Dios, las bendiciones que nos otorga, los beneficios que nos da, los derechos que tenemos
pero también la disciplina, la ira, el castigo y las responsabilidades y obligaciones que tenemos para con Dios, que a final de cuentas eso no afecta nada en nuestra salvación, pero sí, como bien lo dice Pablo aquí, dice, al que no conoció, por aquí lo leí, y tomando, ¿dónde lo leí? Lo leí acá arriba. ¿Dónde lo leí? Porque es necesario para que... Aquí en el versículo 10 del capítulo 5 de la segunda carta dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. No te está diciendo la palabra y es bien clara, no, tú no hiciste nada, órale, sáquese, va a perder la salvación. No, esa es una total aberración a la palabra de Dios, al entendimiento de la palabra de Dios. Acabamos de leer todo el versículo, todo el capítulo 5 y no dice nada de perder la salvación. Lo que sí te dice, ok, tú estuviste en el cuerpo. ¿Qué hiciste con lo que se te dio? Bueno, pues fíjate que, pues ahí le medio compartí a algunas personas, unas siguen, otras no, y pues aquí estoy. Ok, tu obra va a ser pasada por fuego, ya lo leímos. ¿Qué significa eso? Vamos a ver qué pasó con lo que hiciste. Si pasa como hojarasca y se quema, bueno, no vas a perder tu salvación. Pablo lo dijo muy bien. Si pasa como oro y se refina, no tu premio, lo que vas a recibir aquí arriba va a ser mayor a aquel que hizo poco. Pero ahora, vamos a darnos cuenta que ya leímos, bueno, vamos a comprender que aquí en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, existen 5 coronas prometidas a cada uno de los hijos de Dios. Si no han puesto atención, pongan más atención porque ya leímos una y nos faltan otras 4. Son 5 coronas de vida las que vamos a recibir. Hay un pastor llamado Sugel Michelel que conforme a este versículo y a uno que dice en Mateo, dice, nosotros como cristianos estamos obligados a predicar el evangelio. Muchas veces no lo hacemos. Sin embargo, hay pocas personas que predican el evangelio. Ya no hay personas que prediquen el evangelio. Pero aquellos que predicamos el evangelio, así sean 5 personas, nadie vio tus videos en YouTube, no te invitaban a conferencias, nadie te hacía caso. Sin embargo, te mantuviste firme, ¿Qué es lo que va a decir el Señor de ti? En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pasa al gozo de tu Señor. ¡Ay! Cómo se me quiebra la garganta cuando recuerdo eso, ¿no? Y Pablo nos los ha dicho, el trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, ahora vamos a regresarnos a lo que dice el versículo 20, que somos embajadores de Cristo. Si eso suena más pesado de que somos embajadores de Cristo porque tenemos que predicar el evangelio, ¿qué hace un embajador en otro país? Defiende la soberanía del país al que representa. De hecho, las embajadas son tomadas como territorio. Vamos a suponer, la embajada de México en Estados Unidos, ese terreno, ese pedacito de embajada que está en Estados Unidos, no le pertenece a Estados Unidos, le pertenece a México. Es un convenio que hay entre los países. Entonces, cuando tú eres embajador, tienes que defender, tienes que representar la soberanía de ese país. Entonces, si aquí nos dice, somos embajadores de Cristo, tenemos que representar a Jesucristo defendiendo la fe y predicando la fe. Pero ¿saben todavía qué es más pesado? Lo que dice ahí, como si Dios rogara por medio de nosotros. Híjole. Bueno, dice también, les rogamos en nombre de Cristo, reconcíliese con Dios. Imagínense cuando nosotros estamos predicando el evangelio, muchas veces lo hacemos por fuerza, muchas veces lo hacemos porque se nos presenta la oportunidad, no lo hacemos porque queramos, es la verdad. Sin embargo, dice la palabra que Dios está rogando por medio de nosotros a esa persona que se convierta a Cristo. Dios nos está usando para ser el vehículo por medio del cual ruega a la persona a la que se le predica el evangelio que se convierta a Cristo, que se reconcilia con Dios. Imagínense la inmensa tarea que tenemos. Ahora, ¿cómo vas a predicar el evangelio? ¿Cómo vas a predicar la reconciliación si con tu vida no das muestras de ello? Por eso les digo, la vida cristiana no es fácil y también solamente, por eso la palabra dice que los valientes arrebatan del reino de los cielos, porque el Señor no quiere cobardes, no quiere timoratos, no quiere personas que se echen para atrás. La vida cristiana es de hombres y de hombres valientes, no cualquiera puede vivirla. Por eso, si el Señor
está rogando por medio de nosotros, porque ahora nosotros somos el vehículo para pregonar el evangelio. Ya no está Jesucristo, ya no existen apóstoles, ya no hay profetas. Entonces nosotros, cuando declaramos la palabra de Dios, somos profetas porque estamos leyendo lo que dice la palabra, no tonterías de que te va a ir bien, o te van a dar un carro, te van a dar una mejor casa. Son asquerosidades que hacen algunos pseudo pastores, falsos pastores. También lo que estamos haciendo cuando declaramos la profecía es leer la palabra de Dios. Eso es a lo que se refiere la palabra de Dios. Somos embajadores de Dios que rogamos a la gente que se reconcilie con Dios. Por eso es la insistencia tanto en que prediquemos el evangelio. Todos los hijos de Dios son apóstoles en el sentido técnico de la palabra, porque la palabra apóstol, ya lo explicamos, significa mensajero o enviado. Si el Señor Jesucristo en Mateo 20, versículos 18 al 20, Mateo 28, versículos 18 al 20, nos dice que hagamos discípulos de Jesucristo, que llevemos el evangelio a todas las naciones y que bauticemos en nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. ¿Por qué no queremos hacerlo si somos embajadores de Dios en la tierra? Somos mensajeros, somos enviados a predicar el evangelio. Por eso tenemos que estar preparados para predicar el verdadero evangelio de Jesucristo. No el que predican algunas iglesias. Dios tiene un plan maravilloso para... No, sí tiene un plan maravilloso para nosotros, pero ese no es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio es dar a conocer a Cristo. Entonces, tenemos que rogarle a los demás que se reconcilien con Dios, así como nosotros hemos sido reconciliados. Tenemos que convencer a la gente para que hagan la elección por medio de la fe de que se reconcilien con Dios. Eso es lo que tenemos que hacer como embajadores de la palabra del Señor. Bendito Padre, gracias Señor, porque has quitado la enemistad que teníamos contigo por consecuencia del pecado y nos has comisionado a llevar tu palabra hasta todas las naciones, Señor. Bendícenos siempre con tu presencia, danos el valor que necesitamos para predicar el evangelio. En estos tiempos que cada día se vuelven peor, Señor, cada día hay más resistencia a tu palabra, cada día nadie quiere escucharte. Te agradecemos, Señor, porque nos has levantado como mujeres y hombres valientes para defender tu palabra, para representarte dignamente, pero sobre todo para llevar este hermoso mensaje de salvación que tienes para tu creación, para toda la humanidad. Te pedimos, por favor, Señor, que por medio del Espíritu Santo pongas palabra en nuestra boca, para cuando sea necesario que nosotros hablemos de todas las maravillas que has hecho y de la condición en la que estamos al no arrepentirnos de nuestros pecados. Te agradecemos, Señor, también porque el día de hoy nos diste fuerza y nos diste el ánimo para leer tu palabra, que aún en medio de los afanes, los dolores, las tribulaciones, estamos aquí rendidos a tus pies, Señor, haciendo lo que nos has mandado hacer. Te pedimos, Señor, que bendigas el fruto del trabajo de las manos de todos nuestros amigos que nos escuchan, de todos los que se unen diariamente a tu canal, Señor, que les prodigues, que les des fuerza, que los proteges, que bendiga su hogar, Señor, que su canasta rebose de alimentos, que su agua nunca les falte, que siempre tengan fuerzas cada día para desear este hermoso pan espiritual que nos das. Gracias, mi Señor y Salvador, gracias, mi Señor Jesucristo, gracias, Señor Espíritu Santo, por fijarte en este indigno servidor. Bendito sea por siempre y para siempre. Amén. Que Dios les bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.